Sí. Ahí estaba porque, como ustedes saben, después de la segunda vuelta electoral del domingo que dejó a Yamandu Orsi como presidente electo, se comenzó a trabajar de a poquito en la transición de este gobierno con el futuro gobierno. Orsi, entre otras cosas, dijo ayer que su gabinete va a buscar tener ministros fuertes, con un perfil político, y hoy va a tener su primera reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para hablar justamente sobre esta victoria electoral y sobre cómo empieza todo este periodo de transición, todo el tema de la designación de ministros. Bueno, ¿cómo va a ser de ahora en adelante hasta el 1 de marzo? Ya recibimos en nuestra mesa al senador Daniel Cagiani. Muchísimas gracias por estar en nuestra mesa. Buenos días. Cagiani, perdón, siempre te lo digo mal. Bienvenido. Bienvenido. Gusto estar con ustedes y con los televidentes. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, decíamos, hoy es la primera reunión con el presidente Lacalle Pou para empezar a encaminar la transición. Ayer hubo algunas reuniones informales en el Frente Amplio. ¿Cómo empieza, a partir de hoy, cómo empieza la movida para asumir el nuevo gobierno? Bueno, empezamos a cambiar el chip, salimos del modo electoral y ahora estamos en modo transición. Es una transición larga, son 3 meses. En Uruguay, por suerte, nos podemos dar ese lujo de tener un proceso de transición institucional. El presidente de la República ha dicho que cuenta con todos los mecanismos correspondientes para transferirle la información al presidente electo y al equipo que el presidente electo designe para poder comenzar a informarse de primera mano cuáles son los principales puntos que hay para trabajar en la transición. Alguna información que muchas veces es pública, otra información que es una información de Estado y que muchas veces no tiene por qué ser pública, y creo que también está bueno poder contar con el estado de situación de cómo se encuentran cada una de las carteras y los organismos correspondientes. Y bueno, es una primera aproximación, está bueno que así suceda. Sucedió cuando existen cambios de gobierno de signo en otro sentido, y creo que también es una continuidad institucional interesante, porque en realidad el Uruguay, siempre lo decimos, pero bueno, hay que recalcarlo, se distingue entre otras cosas también por eso. También el presidente tuvo el gesto de invitar al presidente electo a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se va a realizar el 5 y 6 de diciembre aquí en Montevideo. Creo que también es parte de esa continuidad institucional. Lo hizo también con los expresidentes Sanguinetti y José Mujica cuando fueron a la asunción de Lula. Tabaré lo hizo cuando fue a la asunción de Alberto Fernández. Y bueno, eso también nos da una linda carta de presentación del Uruguay al mundo, y hay que también ver cómo se prosigue todo esto, porque en realidad ahora empieza la parte también más engorrosa de poder conformar equipos en las carteras, que van a ser los secretarios que van a asistir al presidente en cada una de las carteras, para también ir como generando las segundas y las terceras líneas también, que van a después gestionar parte de las prioridades políticas que Yamandu Orsi se comprometió en campaña, que también es importante. ¿Hay definiciones de cuándo se va a estar comunicando eso? Bueno, estamos recién en las etapas preliminares. Nosotros, como 609, para que tengan una idea, recién hoy nos vamos a juntar ahora un ratito para empezar a analizar un poco cuáles son las prioridades y cómo nos vamos a parar en ese sentido. Lo que está claro que aquí el que termina definiendo la conformación de los equipos es el presidente de la República electo. Los sectores, lo que vamos a hacer es sobre todo sugerir, bueno, proponer iniciativas o nombres en cada uno de los lugares. Pero bueno, tiene que haber una visión general. El DT ahora es Yamandu Orsi, tiene que tener la mirada de todo el equipo. Y además ahí hay criterios importantes que él ha marcado públicamente, que tienen que ver primero con las cualidades políticas y técnicas sobre los conocimientos de la temática que se va a desarrollar. También tiene que haber un equilibrio entre compañeras que puedan ser ministras y compañeros que puedan ser ministros, me parece que también es importante. Y bueno, y al mismo tiempo tener una mirada global sobre lo que está sucediendo. No hay un tiempo para hacerlo, cuanto antes mejor, porque también eso te permite después ir generando todos los mecanismos necesarios para ir como construyendo ese equipo. Hay ya asesores que han sido públicos y que han nombrado Yamandu Orsi, que seguramente van a estar en la conversación, y bueno, y eso también ya te da otra espalda, ¿no? Ahora, la condición de que el MPP haya sido el sector más votado dentro del Frente Amplio, ¿te parece que es una condición para condicionar? ¿Es una condición para definir el peso que tiene que tener la 609 dentro de los equipos de gobierno? No, nosotros estamos muy contentos, primero porque tenemos un compañero que está en la presidencia de la República. Nosotros somos
vamos a ser los soldados de Orsi en el gobierno. Y además nosotros hoy justamente nos vamos a juntar también para tener una mirada sobre la realidad general, porque en realidad cuando muchas veces uno desviste un santo, termina generando otro problema. Nosotros tenemos una representación importante en el Parlamento va a cumplir una función también importante, y bueno, muchas veces uno a un compañero lo propone para determinada responsabilidad en Ejecutivo, eso también te genera un agujero en el Parlamento y tenemos que ver cómo también miramos toda la película. Y nosotros siempre hemos planteado que también ser una fuerza política mayoritaria dentro del Frente Amplio tiene cosas positivas, pero también tiene cosas que tienen que ver con los niveles de exigencias y sobre todo generosidades que tenemos que tener para a la hora de también que Yamandú pueda gobernar, que pueda tener también un adecuado equilibrio entre la representación de los diferentes sectores políticos. Y bueno, y ese esfuerzo también lo tiene que hacer la 609. ¿No? Ahí aludías a un problema, un lindo problema que en realidad cualquier sector querría, que es Orsi es del MPP, el MPP votó muchísimo en octubre, uno entiende que eso de alguna forma va a aparecer reflejado, quizás no proporcionalmente, pero va a tener una consideración en el gabinete, pero es verdad que al votar tan bien ingresó un montón de gente al Parlamento, la bancada del MPP, quizás algunos o muchos son en realidad debutantes en ese momento, y el hecho de que algunos de los principales cuadros que están en la Cámara o que fueron electos como legisladores pasen eventualmente al Ejecutivo, va a generar esos movimientos de los cuales hablabas, con lo cual más gente terminaría ingresando y ahí se le genera un problema, un desafío, llamémosle, de formación, ¿no? Un lindo desafío. Sí, tenemos esa particularidad. Además nosotros hicimos también una propuesta electoral que también incluía que, por ejemplo, cuando había un corrimiento, por ejemplo, en el Senado de la República ingresaba algún diputado. Entonces hay que ver todo el puzzle, ¿no? El Tetris que tenemos que armar. Pero ¿van a tomar alguna medida, por ejemplo, para formar esos cuadros de legisladores nuevos? Sí, seguramente ya el compañero Agassi es el responsable de formación de la 609, ya tiene instrumentado algunos talleres de formación para los compañeros que van a tener que asumir las responsabilidades, pero bueno, también hay mucho trabajo teórico y después mucho trabajo práctico. Está la letra escrita y está lo que no está escrito, la labor de cada uno realiza, como en el periodismo supongo que también. Y bueno, y sin duda creo que eso también es parte del oficio que hay que ir viendo, pero bueno, yo creo que somos conscientes que es un lindo desafío, que Yamandú tiene sin duda un resultado que también le da cierta holgura para poder tomar determinadas definiciones. Creo que también Yamandú fue claro en su discurso acerca de que él quería ser un presidente del diálogo, del entendimiento, también quería ser un presidente del crecimiento económico con inclusión, y esas son definiciones importantes. Y bueno, y también al mismo tiempo creo que se abre un compás interesante para poder ir primero proponiendo a los mejores en determinados lugares. A veces los mejores no son solamente los que están en nuestro sector político, fuerza política. También Yamandú ha sido muy claro que de repente puede haber en algunos organismos del Estado que pueda haber compañeros o responsabilidades que no necesariamente sean de la fuerza política, y eso me parece que también es importante. No en los ministerios, ¿verdad? Porque hace un rato los ministerios no, porque Yamandú también ha sido claro que el ministerio es quien integra un ministerio, o el ministro o el subsecretario, además integra el Consejo de Ministros, que es un organismo muy importante, constitucionalmente establecido, que ha funcionado poco en este periodo de gobierno, pero que sin duda es como la dirección política. El presidente es el que termina resolviendo, pero es los que acompañan al presidente en las decisiones que tiene que tomar en muchas definiciones, no solamente en las normativas. Y bueno, creo que también ahí la confianza política juega un peso fundamental, porque ahí también hay que... Y tampoco tenemos necesidad, bueno, también a veces uno no tiene mayorías parlamentarias y tiene que construir y incorporar a otros partidos políticos. En este caso el Frente hoy no tiene la necesidad de hacerlo, y bueno, también creo que eso también es una definición. ¿Y te imaginás en el Senado estos 5 años o podrías estar en otro lugar vos? Yo estoy bastante tranquilo acá en el Senado de la República. Vamos a ver cómo se termina de conformar. Todavía no hemos tenido una reunión de los senadores y la bancada electa, ¿no? Así que bueno, también hay que empezar a configurar un poco el trabajo, cómo nos vamos a organizar. Todo está muy en pañales porque en realidad estábamos todos trabajando para que el resultado se dé el 24. Creo que también eso además de generar mucho cansancio, nos da una alegría muy importante y bueno, ahora estamos arremangados para trabajar en el Parlamento Nacional. Y en el gabinete, volviendo al gabinete, ¿hay un criterio definido de, por ejemplo, primero dárselo a un grupo y que ese grupo elija el mejor, o
elegir gente que sea la que se considere mejor, más allá del reparto entre grupos políticos? ¿Hay un criterio ya definido? Hoy Yamandú se va a reunir con la fuerza política, con el secretariado, y va a plantearle los criterios. Creo que públicamente él ha dicho que él lo que va a recibir son sugerencias o propuestas de los sectores, pero no es que al grupo de Leonardo Abercon le va a tocar determinado ministerio y propone el que quiere, sino que en realidad, en todo caso, sugerirá algún nombre para algún área específica que entienda que tienen compañeros probados en la materia, que conocen, y bueno, después el presidente resolverá en función de toda la mirada general cómo conforman esos equipos. Eso me parece que creo que es lo más adecuado. O sea, los sectores van a ofrecer perfiles para ocupar los ministerios, no Orsi a convocar. Y bueno, Orsi va a ser el que va a tener la última palabra. Si entiende que en alguna área falta alguna otra propuesta, seguramente va a sugerir. Acá el electo es él, ¿no? Es decir, la fuerza política va a acompañar y sin duda creo que lo importante es mirar todo el equipo, porque a veces uno puede tener una mirada sobre determinado tema, pero después si no sintoniza el ministro de Economía con el ministro de Desarrollo Social, cuando vos tenés una prioridad muy importante en esa área, también tenés que ver cómo se conforman esos equipos. Y bueno, yo creo que es un desafío importante. Creo que tener una mayor representación de mujeres en los ministerios me parece que también es importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una baja representación de las mujeres en política. En el Parlamento, ni te digo, entonces creo que también ahí hay... Él también ha dicho, no voy a aplicar la raviolera del 50 como a algo, sino voy a también a poner a las mejores en esos responsabilidades. El Frente tiene, por suerte, muchas compañeras con muchas capacidades para poder representarnos, así que es un desafío lindo. Estamos en una etapa todavía muy preliminar, y bueno, también es verdad que hay que empezar como a delinear esos equipos para también después ir ensamblando otro tema. Yamandú ha dicho que le gustaría también llegar al 1 de marzo con por lo menos el trabajo, esperemos el resultado, de algunos equipos interpartidarios en algunas áreas. Creo que eso también es parte, porque también después eso va a contribuir a poder generar algún tipo de acuerdo en el Parlamento para aprobar alguna normativa. En el tema seguridad, que es el principal problema que tiene la ciudadanía o los uruguayos, sin duda es un tema importante, y ahí también hay un trabajo para empezar a hacer, que en la transición también es bueno, ¿no? Hace rato que estoy por hacerte esta pregunta justamente sobre ese tema, porque está claro, los ministerios van a ser ministerios políticos, ministerios del presidente, personas de confianza del presidente electo, pero después hay un montón de cuestiones de las cuales Orsi ha hablado sobre el tema diálogo, políticas públicas en conjunto, y ahí hay algunos nombres que, por ejemplo, el Frente Amplio siempre ha destacado bastante. Uno de los que se me viene rápidamente a la cabeza es Diego Sanjurjo, en seguridad. ¿Te parece que es una figura, por ejemplo, él, que puede integrar un equipo de trabajo en esa materia? Bueno, él es integrante del Partido Colorado, calculo que seguramente cualquier tipo de definición que deba tomar la va a tomar con su partido. Diego ha sido una persona que le ha dado una mirada diferente al Ministerio del Interior en este gobierno. Es una persona que además tiene una trayectoria académica, no solamente si le está haciendo sus primeras armas en política. Puede ser alguien interesante poder tenerlo, sobre todo porque él ha trabajado en algo que se le ha hincado el diente poco, que es la reforma del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ellos quieren llegar, esperemos que lleguen con Ana Viña, una también catedrática en la materia, al tener el libro blanco de lo que se debería hacer como política de Estado en esos temas. Sin duda, tener ese aporte puede ser significativamente importante para poder también delinear algún rumbo más estratégico. Y bueno, hay que ver después si Yamandú considera que ese compañero u otros puedan también integrar los equipos. Yo no quiero adelantarme porque la verdad que no tengo información como para decirlo, pero lo que sí me parece es que el criterio de que estén los mejores debe ser uno de los mejores criterios para tener, ¿no? Y si hay alguno... en la oposición, sí, lo que va a ser la oposición. Sí, de hecho que sí, y de hecho ya lo hemos hecho. Yo recuerdo el primer gobierno de Tabaré, el director de la DGI fue Seinestad. Hubieron otros cargos que también tuvieron responsabilidad política, y además después también tenemos el otro tema que sin duda es muy importante, que es cómo la futura oposición está representada en los organismos de Contralor. Eso también es una negociación política, no hay nada escrito, pero siempre no. Pero hay un criterio. Siempre se ha intentado, y a nosotros somos de los que pensamos que es importante que esté representada la oposición en los organismos de Contralor. Eso nos hace más exigentes en los controles, pero también en la gestión. Y bueno, creo que ahí después hay que ver cómo el presidente va a también establecer
la participación en los diferentes organismos. Ha habido criterios diferentes, en algunos lugares se ha asegurado la mayoría para el oficialismo, en otros se ha trabajado en conjunto, pero bueno, eso es parte también de lo que hay que empezar a delinear, y creo que el otro componente es cómo también trabajamos en dar una señal política. Nos hemos pasado hablando de señalética en la elección. Creo que es importante dar una señal política acerca de si podemos definir un fiscal de corte, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, porque me parece que Esto fue un problema, esto fue un problema. que es un problema, sin duda, pero es también un mensaje importante a la ciudadanía y a los que tenemos que perseguir, que son los delincuentes, de tener una fiscalía fuerte. Que Pero tenga ¿se va a entregar un nombre por parte del presidente? Y bueno, seguramente sí, porque en realidad en esto el gobierno siempre es mano, ¿no? Es decir, vamos a negociar. El Parlamento, en épocas de Lucía Topolansky, estaba también Mónica Xavier, estaba Pedro Bordaberry en ese momento, logró acuerdos importantes. Yo creo que se abre un tiempo nuevo en ese sentido y creo que también es interesante poder llevarlo con calma, ¿no? Pero me parece que lo que debemos sacar es quizás el foco de luz en algunas cosas y empezar a negociar y sobre todo ponerse de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que entienden que se va a dar distinto en este periodo en relación al anterior para que esos acuerdos se den? Porque, digamos, ahí hay una discusión. Está lo formal, y lo formal es el presidente de la República manda el nombre al Parlamento y el Parlamento lo tiene que votar con mayorías especiales. Lo que se dice desde el actual oficialismo es, en realidad, lo que siempre ocurría, y se menciona el caso de Jorge Díaz, porque fue el último aprobado de esa manera en el gobierno del Frente Amplio, es el acuerdo se da antes y cuando el presidente manda el nombre ya se sabe que el acuerdo está hecho. Bueno, pero ahí hay siempre unos manos, ¿no? Y ahí el gobierno es el que tiene que proponer, después la oposición hace valer sus votos, porque eso necesita mayoría especial. Pero bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Y bueno, los mejores oficios negociadores de parte del Frente Amplio para poder hacerlo. Pero y creo que también la integración de la coalición de gobierno, la hoy coalición de gobierno, mañana Partido Colorado, Partido Nacional, por lo menos en el Senado de la República. Y bueno, creo que ahí también hay un componente importante y además creo que también en esto hay formas de hacer las cosas y momentos para hacerlas. Escoba nueva barre bien, ¿no? Entonces me parece que también hay que aprovechar este nuevo impulso. Un gobierno que arranca siempre tiene un compás. Los primeros 100 días se le dicen, ahora cada vez se achica más de la luna de miel. Me parece que también hay que ver cómo utilizamos mejor esta nueva realidad. El anterior gobierno tuvo dificultades importantes en materia de negociación, sin duda, internamente y con la oposición, pero también tuvo dificultades externas como gobierno, tuvo que asumir una crisis sanitaria a los 13 días y bueno, a veces lo urgente termina quitándote lo importante en el radar. Bueno, creo que esperemos llegar a buen puerto y tener una buena, por lo menos, sintonía en ese sentido. Pero esa negociación que es tan importante, yo diría que es urgente lo de la Fiscalía, por ejemplo, pero hay otras, pero esa es urgente, o hay muchas que son urgentes. ¿Cómo le imagina, es decir, el presidente negociando con los líderes en conjunto de los otros partidos o una negociación partido a partido? Creo que ahí el Parlamento tiene una carta fuerte, ¿no? El Parlamento tiene que jugar, el Parlamento tiene que demostrar que funciona para debatir, que funciona para aprobar leyes, pero que funciona también para ponerse de acuerdo en temas importantes. O sea, líderes de bancada. Creo que sí. Y además es el que tiene que hacer el trabajo fino para que después las decisiones más generales se vayan tomando. Pero me parece que ahí, sin duda, siempre hay que ponerse un poco el overol y salir un poco del saco y corbata y trabajar un poquito más en ese sentido. Pero ese espíritu, ¿te parece que los parlamentarios no lo demostraron en esta administración o sí hay una... No, yo creo que están las cosas y los cosos, ¿no? A veces las cosas pueden funcionar y los cosos no las hacen funcionar. Y a veces también están las circunstancias. Es decir, a veces las circunstancias no te dan pie para que funcionen. Creo que también eso es un aprendizaje. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ver todo lo bueno que se hizo antes y todo lo malo que también no se pudo, o decir, se logró, lamentablemente, cambiarlo. Y me parece que ese es el kit. Y bueno, y creo que también hay otro talante en el Parlamento Nacional, por lo menos en el Senado de la República, y bueno, se supone que va a estar el expresidente Lacalle, calculo que va a estar poco en el Parlamento, porque uno después que deja ser presidente, esas tareas son más engorrosas. No está confirmado que asuma igual. Supongo que va a asumir, también... ¿Supones o tenés información? No, supongo, no he hablado con él sobre ese tema, pero Pedro Bordaberry también, además... ¿Le parecería bueno que Lacalle asumiera? Sí, además Lacalle es un
Quedaría más político de expuesto. raza, es decir, Claro, le gusta más la política que el café con leche, o sea que en realidad no creo que por supuesto no lo veo en la cotidiana sobre los temas más concretos, lo veo sí entrando y saliendo sobre los temas nacionales, porque además creo que le hace bien al Parlamento, ¿no? Es decir, cuando estuvo Sanguinetti, cuando estuvo José Mujica, es decir, la voz de los expresidentes en un Senado de la República son voces, si bien todos valemos lo mismo, hay algunos más iguales que otros, decía un compañero. Bueno, creo que también son voces de referencia, es decir, pasar por la responsabilidad de la primera magistratura no es para muchos, y bueno, estar ahí creo que también le puede... Y no, Pasa, no es un riesgo para él la exposición, digamos, después de haber sido presidente, exponerse en el Parlamento porque puede estar permanentemente Más expuesto que cuestionado. el presidente, calculo que no debe haber. No, pero él bueno. está saliendo con un nivel de aprobación elevado, que es un capital que capaz que le conviene cuidar y no exponerlo No para sé, eso correr serán riesgos. cosas que tendrá que considerar él. Yo creo que le hace bien, si me preguntas a mí, yo creo que le haría Por bien la al calidad Parlamento del debate que él político. esté ahí, porque creo que le puede aportar también una mirada de Estado, ¿no? No solamente partidaria, y creo que eso también es importante porque muchas veces las decisiones tienen que ver con las decisiones de Estado. Ujú. ¿Quedan facturas pendientes de la campaña electoral o se pasó raya luego de la victoria y ya no hay nada de eso? No, yo no soy ni rencoroso ni memorioso, diría. Es decir, yo creo que lo que hay que tratar de hacer ahora se abre un nuevo tiempo, ahora las elecciones ya pasaron, lamentablemente tenemos dentro de muy poco elecciones departamentales y municipales, pero bueno, ahora lo que hay que pensar es en políticas de Estado. Yo creo que sí, es verdad que se cruzaron algunas líneas rojas por parte no del candidato Delgado, que creo que además tuvo, para mi gusto, un buen discurso cuando tuvo que asumir la derrota, que no es fácil, y yo concuerdo con él que es de los discursos menos deseados de hacer, pero creo que él también ratificó algo que venía diciendo en la campaña, que nosotros mismos lo criticamos, ¿no? En campaña nosotros decíamos que él decía que iba a construir un gobierno de unidad nacional solamente porque no tenía las mayorías parlamentarias necesarias, pero él luego de la derrota dijo que mantenía su propuesta de construir política de Estado, y eso me parece que también es importante señalarlo. Sí, no, Pero no después- solo eso, dijo que citó a Wilson, ¿no? Y la gobernabilidad, diciendo no solo estaba dispuesto a apoyar cosas con las que estuviera de acuerdo, porque eso era muy fácil, sino algunas que incluso no estuviera Eso es algo- totalmente de acuerdo eso creo que hay que para resolver. poder asegurarle Y gobernabilidad. además no es algo que se haga tan habitualmente. Me parece que eso también demuestra parte del talante de lo que fue la candidatura de Delgado, más allá de que uno puede criticar parte de la estrategia. Después creo que hubieron segundas, terceras líneas que Pero me interesa detenerme que, en como dicen los gurises, rayaron todos los muebles, ¿no? Es decir, me parece que hay líneas rojas que se cruzaron, pero bueno, eso también queda parte del anecdotario. Me parece que lo que nosotros debemos discutir fuertemente, públicamente, son las ideas, los conceptos, las ideologías, es decir, el sentido que le damos a las cosas que hacemos y también las visiones contrarias que uno puede tener sobre lo que está sucediendo. Pero después cuando bajamos al plano más personal y de ataque más, quizás desde la altura de un zócalo, me parece que no corresponde. Yo soy de los que piensan que en realidad espero que eso se lo lleve la corriente en algún momento. Pero bueno, también es verdad que vivimos una época donde en realidad muchas veces lo que resalta de la política es la confrontación, ¿no? El escándalo, y no el discurso racional, el debate sobre las ideas. Eso que son quizás la parte más nutritiva de la política, a veces no está muy en boga. Y bueno, creo que también tenemos que ver cómo desde el sistema político contribuimos a que existan debates. Por eso me parece interesante lo de la calle Pueblo en el Parlamento, ¿no? Es decir, alguien que tuvo una representación, que vivió crisis importantes, que afrontó mal o bien, ¿no? La ciudadanía, en todo caso, laudará o ha laudado, es decir, algunos aspectos, me parece que también es importante porque también levanta el nivel. Vuelvo al discurso de Delgado de derrota. Está bueno, ¿no?, que en el plano discursivo se resalten esas intenciones, ese espíritu de colaborar, pero francamente, ¿a vos te parece creíble que siendo oposición estén todo el tiempo dispuestos a darle las dos manos al oficialismo, como se dijo y tal? ¿Eso te parece verdaderamente que va a terminar pasando? Como decía Diego Alonso, elijo creer, ¿no? Es decir, yo prefiero, es decir, yo creo en las personas y creo en los líderes políticos. No, digo que a priori Y está creo bueno marcar también la que, intención, pero después los cuando las partidos papas políticos queman. son construcciones humanas, seguramente debe haber divergencias dentro del Partido Nacional y dentro de la coalición sobre la postura que dio el candidato a la presidencia, pero bueno, también hay liderazgos. Y bueno, y creo que todos los posicionamientos políticos públicos que ahonden en esta, por lo menos, visión, me parece que son positivos. Y bueno,
lo peor es que no existan, ¿no? Miremos otros países que eso no existe y lo que están viviendo, ¿no? Entonces, no quiero adentrarme en siguientes preguntas, pero me parece que sin duda también tiene que ver con eso. Es decir, la democracia uruguaya, entre otras cosas, es una construcción humana, tiene las imperfecciones propias de los humanos y de los uruguayos, pero también tiene fortalezas. Y creo que hay que señalar cosas importantes. Y también lo otro que creo que es importante es que el Uruguay no está dividido en dos como Uruguay, ¿no? Es decir, hay muchos más Uruguay, por suerte, pero en términos políticos, Yamandu Orsi ganó con 1.200.000 votos, casi 100.000 votos de diferencia con Delgado, pero hubo 1.100.000 personas que votaron a Álvaro Delgado y a lo que él representa. Entonces creo que también tenemos que tener una mirada, para tener una mirada del conjunto de los uruguayos, no solamente de los que ganamos, sino del conjunto. Y también yo podría venir hoy a hacer un discurso diciendo, bueno, ganamos y ahora vamos a representar al 50% de los que nos votaron. Y me parece que también uno tiene que saber perder y tiene que saber ganar. Tavares decía eso, estoy muy futbolista hoy en las citas, pero a veces es fácil para bajar un poco. Me parece que eso también es importante, ¿no? Ahora, los 5 años que acaban de pasar no fueron así de manos tendidas, y fueron años de oposición, de choque permanente, duro. Por supuesto que con coincidencias también, no fue Argentina, pero fue años de política dura. ¿Quién empezó, cómo empezó, es objeto de debate, por ejemplo, desde el Frente, o también lo he escuchado de politólogos, dicen, bueno, la LUC con 500 artículos que bajaron al Parlamento, y con mayoría para aprobarla, no fue un buen inicio del gobierno, le mojó la oreja al Frente. O sea, pero el Frente respondió con una oposición dura estos 5 años y ganó la elección. Entonces, ¿cuál es el estímulo que tienen? Porque así como está el discurso de Delgado, hay sectores en el Partido Nacional que hoy están diciendo, bueno, acá lo que hay que hacer es oposición dura, porque así le fue al Frente bien, digamos, haciendo oposición dura. Sí. No, ¿cuál es el estímulo hoy para cambiar el ritmo de la política? Que tienen los que perdieron, ¿no? Que quieren ganar en la que viene. El papel del Frente en la oposición. Yo creo que el Frente fue una posición leal. Fue dura cuando había que ser duro y fue condescendiente cuando había que prever los intereses del país. Yo creo que en ese sentido nadie puede decir que la posición del Frente Amplio del Parlamento Nacional no tuvo un talante en ese sentido. Sí fue una posición dura en términos de debate de ideas, y eso bienvenido sea, y espero que el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente también lo sean, porque las democracias se fortalecen, entre otras cosas, cuando existen oposiciones que cumplen su función, no cuando las acallamos. Entonces creo que eso sin duda es importante. Lo que creo que también es importante es ver cómo nosotros contribuimos en un momento donde se está delineando un nuevo gobierno, donde seguramente hay un proceso de instalación del nuevo gobierno y hay también definiciones importantes en materia del presupuesto quinquenal, en materia de definiciones de la integración de los organismos, en materia de blindar la infancia, de cómo trabajamos con el tema de la violencia. Es decir, creo que ahí hay una muestra necesaria de construir esa mirada de unidad nacional, no sin divergencias, porque en realidad por eso existen los partidos políticos, por eso la gente puede elegir libremente, pero bueno, creo que también en algunos momentos hay momentos de cooperación y después la oposición va a tener que ser lo más duro posible. Pero el estímulo es ese, lograr incidir en acuerdos globales sobre políticas concretas. Por supuesto, porque me parece que hay rumbos que tienen miradas de más largo plazo, ¿no? Uh-huh. La seguridad es uno, la infancia es otro, el crecimiento económico es otro. Es decir, acá hay temas que se discutieron en la campaña y hay otros que no se discutieron porque también hay miradas, por lo menos, complementarias. Después también están los tonos, ¿no? Pero me parece en materia de agenda internacional, que es uno de los temas sobre los que vos más trabajás, ¿crees que va a haber un cambio en relación a lo que fue este gobierno? Bueno, va a haber un cambio en el sentido de que vamos a intentar tratar de volver a la vieja tradición de la política exterior del Uruguay, ¿no? Es decir, que en realidad este gobierno básicamente trató de jugar a ser como irreverente con la región y terminó siendo irrelevante con el mundo, ¿no? Y la región. Pero bueno, creo que eso es parte también de poder incorporar una mirada de Estado. Pero eso son, digamos, ¿es de fondo o son formas? Porque básicamente cosas. Intentó hacer lo mismo que intentó hacer el gobierno anterior. Las dos cosas. Forma y contenido, ¿no? Es decir, sin duda, creo que todos estamos de acuerdo que es necesario modernizar los procesos de integración en nuestro continente, mejorar la inserción internacional comercial, es decir, todo eso creo que estamos de acuerdo. Me parece que ahí hubo grandes anuncios y pocos resultados,
pero también son formas de presentación en el mundo. Y en la política exterior, la forma también hace el contenido. Pero ahí, por ejemplo, un punto. Sobre todo en un país tan chico como el Uruguay, ¿no? El último gobierno de Vázquez intentó avanzar una TLC con China, el gobierno de Lacalle Pou también. El ministro de Economía designado no es está tan a favor de un TLC con China. Ahí habría un cambio, habría una continuidad entre Vázquez y Lacalle Pou, que sería un cambio con Orsi. Pero eso es política comercial. En política comercial, básicamente, nosotros estamos bastante de acuerdo, ¿no? El Uruguay tiene que ser bastante aperturista, más allá que tenemos un mundo que es menos aperturista de lo que nosotros deseamos, sobre todo para comprarte y no tanto para venderte. Y bueno, creo que ahí también hay un conjunto de cosas. Es verdad que el mundo avanza hacia otro paradigma y nosotros a veces estamos con los boletines atrasados. Por eso es importante tener un resguardo en la región. Pero creo que lo importante de la política exterior es toda la presentación del Uruguay. El Uruguay no es uno en materia comercial, otro en materia política, otro en materia de derechos sociales, ¿no? Y creo que hay que recuperar la agenda integral que tiene el Uruguay. Porque el Uruguay es pionero en la transformación de la matriz energética, el Uruguay es pionero en las agendas de derechos, el Uruguay es pionero en establecer el diálogo político y el entendimiento cuando existen diferencias políticas importantes, y eso es parte de lo que se perdió. Quedó todo resumido en el presidente de la República, que es el primer mandatario, y terminó todo resumido a un interés comercial legítimo, que además no tuvo resultados. Pero creo que la presentación del Uruguay es todo. Por eso cuando se dio la discusión acerca del cambio de designación del ministerio, ustedes no se acuerdan que Álvaro Delgado había propuesto que el Ministerio de Relaciones Exteriores sea Ministerio de Comercio Internacional, Sanguinetti salía a decir, la política exterior es una, la política comercial es otra. Pero lo importante es la política exterior, porque esa es la presentación país. La política comercial acompaña, es necesario y hay que fortalecerla y sobre todo especializarla. Pero geopolíticamente, ¿dónde nos vamos a parar? Porque las bases programáticas tienen una fuerte crítica a Estados Unidos y al imperialismo norteamericano explícita, ¿no? Pero ¿de qué lado del mundo nos vamos a parar? ¿De qué mundo, no? Bueno, exactamente, ¿no? Porque ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Bueno, pero, o sea, en las bases programáticas hay una mención explícita a Estados Unidos de su imperialismo, no la hay hacia Rusia, por ejemplo. Y lo que recuerdo es el caso concreto de cuando tuvimos un problema con Argentina que parecía que podía desbordarse, la ayuda que pidió Tabaré Vázquez fue a Estados Unidos. Sí. O sea, estaba claro dónde estaba parado geopolíticamente. Lo que está claro es que nosotros nosotros no queremos hacer seguidismo de las potencias centrales, ¿no? El Uruguay tiene que tener una posición independiente, tiene que negociar mucho y tiene que tratar de tener miradas autónomas sobre determinados temas, ¿no? Porque el seguidismo después termina complicando otras cosas, ¿no? Y creo que hay posicionamientos políticos del Uruguay en ese sentido que no contribuyen a tener una mirada más independiente. Creo que eso es parte de lo que el Uruguay debe recuperar, que es la vieja tradición del Uruguay, ¿no? El Uruguay siempre ha tenido una posición que por eso todos nos reconocen. Tenemos la posibilidad de decir cosas, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de incidir dentro de nuestra razonabilidad, tamaño y peso relativo en algunas decisiones. Y bueno, creo que eso también es parte de lo que hay que recuperar. Después yo creo que el Uruguay tiene que ver y discutir, esto es una opinión personal, dónde más tiene que participar a nivel internacional. Hace muy poco estuvo el G20, el Uruguay fue invitado, el presidente de la República fue invitado, no solo como presidente del Uruguay, sino como presidente del Mercosur. No participó porque decidió participar en la campaña electoral para dar una mano a Delgado. Me parece que eso es una mala señal. Creo que el Uruguay tiene que estar en todos los lugares donde lo inviten y donde no lo inviten también, porque nosotros tenemos que tener presencia y el presidente no puede contestar en una ronda de periodistas. No le quiero culpar a los periodistas, pero sí, por lo menos, me parece que es algo bastante llamativo que el presidente diga no fui a la cumbre del G20 porque estaba haciendo campaña por Álvaro Delgado. Es lamentable, ¿no? Sí, porque en realidad también ahí es parte del valor que se le da a un tema tan importante como la política exterior. Tenemos que cerrar, pero quiero hacer esta chiquita última porque lo habló ayer el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que dijo que le iba a exigir al nuevo gobierno que no invitara a algunos dictadores de América Latina a la asunción presidencial. ¿Se va a atender ese pedido? ¿Cuándo se va a resolver ese tema? Yo creo que hay que ver el tono y la forma, ¿no? Yo creo que primero hay que tener tranquilidad. Recién hay un gobierno electo, estamos en un periodo de transición, tenemos que definir las cosas importantes que son los equipos. Todo eso se va a ir viendo después. Y bueno, capaz que lo que yo le podría a Juan Martín Rodríguez decir es que se explique un poco más en cuál fue el resultado de su partido político y después se ocupe de lo que va a pasar en 1 de marzo. Tenemos mucho tiempo por delante.
hay un equipo importante en esa materia y bueno, creo que lo que tenemos que tener acá son relaciones de Estado, no partidarias. ¿Pero le gustaría saludar a Maduro el 1 de marzo en Montevideo? A mí me encantaría saludar a Yamandu Orsi, que es el presidente electo. Pero ya Maduro, Voy a estar ahí. ¿sí o no? No sé si va a venir. Pero por eso, si le No tengo ni gustaría la más como pálida idea. como deseo. Mira, cuando se confirme si viene o no viene, si lo invitamos o no lo invitamos, te digo. Ok. Daniel Cayeni, muchísimas gracias. Gracias. Te dije mal otra vez el apellido. Daniel Cayeni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un